Viendo el... Otra vez. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Sean bienvenidos a esta nueva sesión del Seminario de Marxismos Latinoamericanos y Caribeños que ha estado impartiendo nuestro compañero, el doctor Lautaro Rivara. En esta ocasión, en la sesión número 8, Lautaro nos hablará un poco de el marxismo y lo nacional popular. Un gusto saludarte nuevamente, Lautaro. Bueno, el micrófono es tuyo para que inicies en cuanto lo desees. Muy bien, gracias Diego, gracias compañeros y compañeras por acompañarnos otro lunes en este seminario, en esta octava sesión, que bueno, como decía Diego muy bien, está vinculado a abordar, como es ya costumbre en nuestro curso, un amplísimo campo temático y problemático a través de una serie de referencias, por supuesto, naturalmente, del marxismo latinoamericano y caribeño. Tuvimos que comprimir un poquito algunos contenidos por esas dos clases que perdimos con diferentes vicisitudes, así que bueno, este encuentro es fruto de la síntesis de la síntesis. Vamos a mantener, como los últimos encuentros, esa metodología más rica de hacer una pequeña introducción preliminar, presentar algunos autores, algunos textos, algunos conceptos, algunos enfoques. Después les quiero pasar ahí un videíto muy, pero muy breve de apenas unos 7 minutos y que después tengamos el espacio para compartir, intercambiar, hacer un poquito una puesta en común de los contenidos y de la propuesta del día. Esa es un poquito la idea. Me disculpo desde ya, les mandé, soy consciente muy tarde la bibliografía de esta sesión. De todas formas, saben que queda cargada y disponible en el Drive, que ya está circulando hace unas cuantas semanas. Y como verán, les dejé bastante material, como siempre, algunas recomendaciones más básicas, más generales o introductorias, y algunos otros textos o materiales para poder profundizar si así lo necesitan para su formación política, académica o sea cual sea el campo en el que se desempeñen. Entonces, el marxismo y lo nacional popular, ese es el tema del día, con una pequeña bajada, subtítulo, epígrafe que habla de el nacionalismo en el centro y en las periferias, obviamente en este caso hablando de nuestra condición periférica como latinoamericanos y caribeños. También, obviamente, el debate en torno a el antiimperialismo tan fundamental en la historia y en la actualidad de nuestro continente, y una serie de consideraciones, un poco de filiación gramsciana en torno al debate de la cultura nacional y puntualmente el rol de los intelectuales. Esa es más o menos la presentación general de este encuentro. Como les decía, les dejé como textos básicos un fragmento del libro de José Aricó, La cola del diablo, itinerario de Gramsci en América Latina, que es un libro bastante conocido y canónico en torno a la recepción y a la utilización de la perspectiva del intelectual italiano Antonio Gramsci en el acontecer y los debates intelectuales de nuestro continente. Obviamente un autor, José Aricó, sumamente especializado en el estudio de Gramsci e insisto, de su recepción y utilización en nuestro contexto continental. También le dejé un texto de Agustín Cueva, un marxista ecuatoriano que ya mencionamos, quizás algo brevemente. Si recordarán cuando discutimos en torno a esta periodización del marxismo en América Latina y el Caribe que nos ofrecía Michel Lowing, periodización que un poco discutimos, complejizamos o cuando no impugnamos desde la lectura de este interesantísimo marxista ecuatoriano que no me voy a cansar de recomendar. En este caso se trata de un artículo cuyo título es Cultura, Clase y Nación. Y en tercer lugar les dejé el texto de un otro autor marxista importantísimo, en mi humilde consideración uno de los más creativos y brillantes de América Latina, que es el boliviano René Zabaleta Mercado, al quien quería que trabajemos
en la sesión anterior, pero bueno, la compresión de contenidos, de materiales, no nos permitió darle el tiempo suficiente. Este texto se llama Notas sobre la cuestión nacional en América Latina. Esos son, insisto, los tres textos básicos, elementales propuestos para esta sesión, aunque voy a mencionar y hacer referencia en mi exposición y después seguramente cuando dialoguemos un poco a unos cuantos otros textos, incluso algún otro de Agustín Cueva llamado El Velasquismo, ensayo de interpretación. También les dejé algún otro texto de Zabaleta Mercado. Tenemos una de las tesis que ya mencionamos en la sesión anterior, que José Carlos Mariátegui presentó hacia la Conferencia de los Partidos Comunistas Latinoamericanos en el año 1929. Esta tesis se llama Punto de vista antiimperialista y también les dejé un texto de factura propia que se llama Temas para una revisión crítica de la intelectualidad latinoamericana contemporánea y algunas cositas más que creo que sí, ya en este caso van a quedar por fuera de lo que podamos abordar. Sin embargo, como siempre, la idea es que les quede un archivo, una pequeña biblioteca a la cual poder recurrir cuando lo necesiten o sea de su interés. Disculpen que esté con poquita voz. Bueno, vamos a empezar entonces con esto de lo nacional popular. Primero hay que decir que estamos hablando de una categoría de origen gramsciano, tanto cuando hablamos de lo nacional popular como de la voluntad nacional popular. No voy a profundizar en esto. Si no tengo mal entendido, vos me corregirás, Diego. Ahora mismo el INFP está desarrollando un curso de formación sobre la obra de Antonio Gramsci, este marxista, político, filósofo italiano tan, pero tan brillante, originario de la isla de Cerdeña, que tuvo, por supuesto, un impacto muy, pero muy importante en nuestra región. Algunas primeras noticias sobre su obra y su acción política que llegan en torno a la década del 20, de hecho de la mano de otro gran marxista que ya trabajamos en la clase anterior, José Carlos Mariátegui, el intelectual y político peruano, pero que sobre todo va a ser recibido de manera más o menos masiva, un poco más profunda y sistemática en torno a la década del 60 y sobre todo a partir de la década del 70 del siglo XX. Entonces, insisto, no tenemos ni el tiempo ni tampoco quiero profundizar porque no es en general un autor Gramsci que sea ajeno al bagaje político e intelectual de las militancias y que incluso también es trabajado desde hace bastante tiempo en la academia, o por lo menos en los sectores críticos de la academia. Cuando Gramsci habla de lo nacional popular, está hablando de varias cosas. Primero, en torno a las relaciones establecidas en una sociedad determinada entre las categorías intelectuales y el conjunto de la población, las clases populares, las clases trabajadoras. Esta idea de la voluntad nacional popular busca explicar históricamente cómo se constituye una nación y sobre todo cuáles son las posibilidades de transformación en clave socialista en países periféricos. Obviamente, Gramsci partía de pensar la situación periférica, sobre todo de la Italia meridional, más atrasada, más pobre, de características más campesinas, pero por supuesto estas características de atraso regional que Gramsci pensó para el caso de Italia es muy pertinente para pensar la situación colonial general del conjunto de nuestro continente. Entonces no es extraño que Gramsci haya generado y siga generando tanto interés a través de enfoques como estos. Entonces, Gramsci nos permite pensar cómo estas clases sociales se nacionalizan y cómo constituyen o no, de forma completa y parcial, una especie de unidad histórico y política. En esto, como en prácticamente toda la obra de Gramsci, estamos en presencia de una concepción, digámoslo así, fuertemente historicista. Gramsci particularmente va a pensar en términos del Risorgimento italiano y sobre todo el proceso de unificación nacional y estatal de la Italia contemporánea y va a pensar y estudiar cómo en ese proceso se produce una especie de fractura o distanciamiento entre las clases populares y las categorías intelectuales.
y va a acuñar otro concepto muy importante que es el de revolución pasiva, que también ha sido utilizado y de hecho es utilizado en términos contemporáneos para el análisis de diferentes procesos de nuestro continente. Y esta revolución pasiva de alguna forma se refiere a cómo se dan procesos de modernización capitalista que podríamos llamar desde arriba, comandados por las clases dominantes, justamente con una acción más o menos pasiva de parte de las clases populares. Insisto, ¿no? Hablamos de una serie de categorías y de enfoques todavía muy, pero muy utilizados. Entonces, las dos preguntas que Gramsci elabora de manera paralela es cómo se puede realizar la nación y además cómo se puede en estas naciones construir el socialismo. ¿Cuáles son, en suma, las condiciones para que se desarrolle una voluntad colectiva de tipo nacional popular? Bueno, para esto Gramsci va básicamente a barrer y revisar el conjunto de la historia italiana, insisto, desde una matriz fuertemente historicista. Y va a llegar, casualmente no, a un diagnóstico muy parecido al que podríamos hacer en América Latina, a encontrar una especie de ausencia de una clase dominante autónoma, como sigue sucediendo en la actualidad. Va a identificar un Estado débil, va a identificar relaciones de dependencia intelectual entre estas clases dominantes y la de otra serie de países y sobre todo fenómenos de democratización muy relativos o muy incompletos. Y también una especie de falta de carácter nacional de una serie de instituciones políticas, notablemente de aquellas que orbitan en torno al Estado, que tienen poca raigambre en el sustrato popular de los respectivos países, ¿sí? En ese sentido, insisto, Gramsci nos va a hablar de esta Constitución Nacional, llegando a un diagnóstico que es bastante, pero bastante pertinente. En ese sentido, la comunidad nacional aparece como un proyecto todavía inconcluso, todavía por realizar. Obviamente, esto, insisto, si alguno ha tenido acceso a la obra de Gramsci en la academia, es un poco más conocido. Toda esta serie de categorías va a ser muy utilizada para estudiar los procesos nacional populares o el llamado populismo en nuestro continente, es decir, una serie de movimientos sociales de masas, de formaciones políticas, de ideologías, de gobiernos o de regímenes políticos completos. Esto va a empezar ya con el análisis del que quizás sea el primer fenómeno de estas características, que fue el APRA en el Perú, un partido del que ya hablamos muy someramente en la sesión anterior, pero también se va a utilizar de forma muy extensiva para estudiar otros fenómenos como el peronismo en la Argentina, el gobierno de Velasco en Ecuador, que no debe confundirse con el gobierno militar de Velasco Alvarado en el Perú, el cardenismo en México, el varguismo en Brasil y tantos otros fenómenos políticos. En general, y esto nos lo dice Aricó, esta serie de procesos y de gobiernos y de regímenes políticos fueron leídos por un marxismo más o menos ortodoxo como fenómenos de falsa conciencia o como estrategias de manipulación política de parte del Estado o de los gobiernos respecto a las clases populares. Y no van a ser leídas o no lo van a hacer hasta que se produzca cierta interrelación entre las tradiciones marxistas y las tradiciones nacional populares como fenómenos más bien de autoconstitución de las clases populares. Insisto, esta serie de categorías, esta definición de procesos nacional populares o populistas tienen un uso bastante, pero bastante ambiguo y sobre todo el concepto de populismo, como bien saben, suele utilizarse con una connotación descalificadora o peyorativa que en ningún sentido es el enfoque que aquí estamos adoptando. Entonces, esta perspectiva de Gramsci tiene de alguna forma la virtud de que nos permite pensar cómo nacionalizar el marxismo y cómo hacerlo sensible y útil de cara a una serie de particularidades tanto locales como nacionales. De alguna forma, diría, Gramsci nos invita a pensar en la nación y sobre todo
en la nación en clave popular o en las clases nacionales populares como una especie de punto de partida epistemológico para pensar nuestra realidad. Aquí podríamos discutir, no tenemos tiempo, pero sí quisiera señalarlo muy rápidamente, que José Aricó y otros intelectuales contemporáneos, notablemente de la Argentina, operaron una serie de capturas de la figura y la obra de Gramsci que tranquilamente podríamos discutir, sobre todo una especie de captura culturalista de Gramsci, un poco desalojándolo del análisis marxista, también claramente presente en su obra, de la economía política, y sobre todo una especie de utilización que buscó ser post-leninista o incluso post-marxista, sobre todo a partir de las décadas del 80 y del 90, y sobre todo con la crisis intelectual y moral que produjo la caída del bloque soviético, ¿no? Y también incluso fue utilizado para justificar una serie de salidas políticas socialdemócratas o una especie de búsqueda de una presunta tercera vía entre el capitalismo y el socialismo. Así que si leen este texto van a ver esta especie de capturas o de sesgos y se van a encontrar con un Gramsci quizás un poco blando, culturalista y consensualista, cuando me parece que es una figura que tenemos que poner de vuelta en diálogo no solamente con la tradición marxista, sino también con la tradición leninista de la que Gramsci jamás renegó. Entonces, insisto, nos quedan ahí flotando una serie de categorías muy interesantes, la idea de la reforma intelectual y moral, la crítica gramsciana al sentido común, la propia categoría de hegemonía, muy utilizada, pero a veces no demasiado comprendida en el ámbito académico o incluso en la construcción política, o estas otras ideas de la revolución masiva y la subalternidad. Insisto, conceptos que no tenemos tiempo de profundizar, que pero en todo caso podríamos conversar un poco más en profundidad más adelante. Les comentaba también que tenemos el texto de Agustín Cueva, que va a tener para mí el valor de empezar dando una serie de definiciones clásicas sobre el fenómeno de la cultura. Hablamos de un texto del año 1982, ya tiene unos cuantos añitos, que va a ser algo interesante, que es volver a reunir, insisto, estas diferentes vertientes del pensamiento marxista, la del propio Marx, la de Lenin, la de Gramsci, e incluso citando y estudiando la concepción de Stalin, y básicamente repasando qué hay en términos de presencia o de ausencia de una teoría de la cultura en estas formulaciones clásicas del marxismo. Básicamente lo que Cueva nos va a dejar como definición es esta idea de que, por supuesto, y desde un enfoque marxista, en una sociedad capitalista, en una sociedad de clases, la propia construcción y formulación de la cultura reconoce elementos antagonistas, ¿sí? Podemos identificar elementos específicos de una cultura burguesa o de una cultura tradicional o de una cultura proto-socialista, en el sentido de que, por supuesto, la formulación de la cultura está vinculada a las formaciones económicas y sociales concretas y sobre todo a las estructuras que parten en diferentes clases sociales a nuestras sociedades. Obviamente estas culturas, y desde aquí, desde un enfoque absolutamente gramsciano, tienen diferentes capacidades de articular la totalidad social y de conferir sentido a la práctica de las diferentes clases. Así, por ejemplo, es muy conocido el estudio de Gramsci sobre el folclore o el sentido común, como una especie de elementos del saber popular que sedimentan y que expresan de alguna forma una amalgama de diferentes niveles y de estratos del sentido. Este sentido popular para Gramsci es sobre todo una concepción que tiene elementos contradictorios y elementos asistemáticos, perdón. Vamos a ver incluso después con el pequeño video que les traje cómo concibe esta idea en la actualidad un teórico como Álvaro García Linera, ex vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, la cultura, nos va a decir Cueva, de las clases populares, básicamente necesitan de algún tipo de ideología y de sujetos que le ayuden a organizarla y de sistematizarla. Y sobre todo, y esto es importante, Cueva busca discutir con una especie de miradas
un poco empiristas o deterministas que pasan a considerar que todo lo hecho o representado por la clase trabajadora en términos de cultura sería una cultura específica de la clase trabajadora. Para Cueva, esto es mucho, pero mucho más complejo y obviamente las clases populares también reproducen de alguna forma elementos de la cultura dominante, si no, obviamente no serían en sentido estricto clases dominadas. Y además nos va a decir Cueva, no todos los elementos de cultura presentes en una sociedad determinada pueden ser sindicados como elementos de una cultura clasista. Algunos simplemente son elementos culturales neutros que pueden o no ser instrumentalizados por una determinada clase dominante y va a dar para esto, por ejemplo, la utilización de la lengua y va a dar algunos ejemplos bastante interesantes de qué rol político o qué instrumentalización puede sufrir una lengua determinada en el caso de una situación periférica como la nuestra. También Cueva se va a preguntar sobre las relaciones entre la cultura y la nación y se va a preguntar por cómo se constituye la fisonomía particular de una nación determinada. Aquí va a tomar básicamente una definición clásica de Stalin que definía la cultura de la siguiente manera, como una comunidad humana estable que estaría históricamente formada, que compartiría un idioma, un territorio, formas de vida económicas y una psicología. Bueno, esta definición muy, pero muy elemental, Cueva la va a criticar, la va a superar con toda facilidad, pero bueno, es interesante, me parece, reconstruir un poco desde dónde parte él para hacer su propia definición de qué es la cultura y de qué es sobre todo una cultura nacional. Cultura nacional que recordemos no podemos estudiar al margen de una estructura y de la historia específica de cada formación económica y social. Una formación económico y social que parte de una articulación de diferentes modos de producción que tienen por lo general una única estructura estatal que las regula y que construye un espacio de autonomía relativa. Hablar de una nación es hablar precisamente de un espacio de autonomía que no es total, por lo menos en el caso, insisto, de naciones periféricas como las nuestras. Así Cueva nos va a hablar de cómo se dio históricamente la construcción de estas diferentes naciones o estados-naciones en América Latina y el Caribe y va a reconocer que sus desarrollos fueron distintos, como también fueron distintos sus ritmos y sus modalidades. Esto va a depender en buena medida de cuál haya sido, nos dice Cueva, el nivel de destrucción previa de la base precapitalista que tenía cada una de nuestras sociedades. Sobre todo porque estas matrices económicas, societales, culturales, precapitalistas, como ya vimos un poco con la noción de elementos de socialismo práctico, no son totalmente destruidas y desarticuladas, sino que son más bien incorporadas y subsumidas en el mercado nacional capitalista y sobre todo en la economía mundial. Desde aquí, que quizás lo dejo un poco para más adelante, Zabaleta Mercado va a desarrollar también en una reflexión muy parecida a la que estamos viendo con Cueva, una noción como la de sociedades abigarradas. Lo importante es que para estos autores la construcción estatal nacional es un proceso permanente e inconcluso en nuestras sociedades. Seguimos encontrando, aún podríamos decir al día de hoy, en pleno siglo XXI, diferentes elementos de heterogeneidad estructural que persisten en diferentes niveles de nuestras sociedades. Y esta heterogeneidad tiene que ver fundamentalmente con cómo fue y cómo se da la inserción periférica de nuestros países latinoamericanos en este sistema capitalista e imperialista mundial. No podemos entender ni caracterizar a nuestras naciones y a nuestras respectivas culturas nacionales si no partimos de identificar situaciones muy claras y muy objetivas de dependencia. De alguna forma, lo que nos dice Cueva es que la deformación o la malformación de nuestros aparatos productivos dificulta en generar un tipo de homogeneización del espacio nacional, como encontramos, por ejemplo, en las naciones centrales o en las naciones capitalistas más desarrolladas.
Entonces, insisto, este desarrollo cultural latinoamericano es ante todo desigual y sobre todo nos pone en presencia de una serie de clases dominantes locales que no tienen, y en esto de vuelta estamos en presencia de un concepto gramsciano, la capacidad de ejercer cabalmente una especie de dirección intelectual o moral del conjunto de nuestras sociedades. Nuestras sociedades para Cueva tuvieron desarrollos fundamentalmente no democráticos, lo cual generó que nuestras respectivas élites no tengan esa capacidad de nutrirse de alguna forma, nos dice Cueva, de la savia popular, que no puedan desarrollar una especie de sólida cultura burguesa, ni tampoco legitimarse como clase en función de ese desarrollo cultural. Por eso encontramos siempre clases dominantes muy dependientes en términos intelectuales y que tienen en general un margen de cooptación de las categorías intelectuales que es bastante limitado. Incluso si uno ve dónde estas élites reclutan sus categorías intelectuales, nos va a decir Cueva, encontramos que muchas veces esto se produce en el seno de las instituciones militares, cuando, por ejemplo, espacios como las universidades o los centros de cultura, en buena parte de nuestra historia han sido más bien hegemonizados por la cultura de izquierda y por la cultura de las clases populares. En ese sentido, me parece, lo que nos cuenta Cueva nos ayuda un poco a entender algo que ya habíamos conversado antes en torno a por qué, por lo menos en buena parte del siglo XX, esta cultura latinoamericana de masas tiene ese perfil claramente popular e incluso en algunos casos claramente socialista. Pensemos en fenómenos que ya hemos mencionado, como la novela indigenista de comienzos del siglo XX, pensemos en el muralismo mexicano, pensemos en el boom de la literatura latinoamericana, pensemos en la pintura, la arquitectura, bueno, una serie de fenómenos y de expresiones culturales que han tenido, insisto, una hegemonía de izquierda bastante, pero bastante importante. Es decir, en síntesis, que si bien la cultura burguesa es naturalmente dominante en nuestros contextos, esta dominación no es completa, no es total, y por supuesto encuentra una serie de resistencias, a veces muy, pero muy importantes. Y acá tengo una pequeña... No, bueno, eso lo voy a dejar para más adelante entonces. Insisto, hasta acá entonces tenemos una breve caracterización de cómo para Cuevas se desarrolla esta cultura nacional y esta cultura latinoamericana en una situación particular que es nuestra situación colonial y nuestra inserción periférica y dependiente en el sistema capitalista mundial. También no quería dejar de mencionarles un texto que es absolutamente pionero en esta perspectiva. Hablamos del texto de José Carlos Mariátegui, punto de vista antiimperialista, como ya les había comentado, una tesis que fue presentada a la Conferencia de los Partidos Comunistas Latinoamericanos en el año 1929. Bueno, esta tesis pionera tiene una serie de ventajas. En primer lugar, que parte de definir claramente la condición semicolonial de los países latinoamericanos. Esto puede ser hoy una verdad de perogrullo, pero bueno, fue un enfoque y una mirada construida desde el marxismo muy interesante en las primeras décadas del siglo XX, que considera que la independencia formal de nuestras respectivas repúblicas no garantiza per se ni la autodeterminación, ni mucho menos, diríamos, en el marco de nuestros debates, la construcción de una cultura nacional autónoma. ¿Sí? Este texto de Mariátegui habla de una creciente penetración imperialista en el continente, de parte, por supuesto, del hegemón norteamericano, y de una especie de ilusión de soberanía nacional cultivada por las respectivas clases dominantes, justamente asociadas a esa dominación imperialista. Mariatti igual va a diferenciar la situación de la Centroamérica de aquellas décadas, ya claramente invadida en varios casos directamente por las tropas de los Estados Unidos, de la situación que acontecía en ese contexto en las repúblicas sudamericanas. Sobre todo va a ser una crítica al APRA, a este partido que ya mencionamos, de ideología inicialmente antiimperialista e indoamericanista, que básicamente quería imitar un poco la estrategia del partido Kuomintang en China,
proponiendo una especie de colaboración entre las clases trabajadoras y una presunta burguesía nacional. Lo interesante, desnudando esta estrategia que hace Mariátegui, es identificar el carácter intrínsecamente antinacional y antipopular de las clases dominantes locales, sean de tipo burgués o sean clases dominantes más bien agrarias u oligárquicas, ¿sí? Él va a decir que estas clases en general desprecian todos los elementos nativos de la cultura latinoamericana, desprecian lo nacional, lo popular, lo indígena, lo mestizo y en general todo aquello que no sea blanco. Es decir, que para Mariátegui, y eso creo que es una tesis que tiene una cierta vigencia, no hay un factor de identificación nacional común entre las élites dependientes y sobre todo profundamente racistas en sus consideraciones y las clases populares indígenas, negras o mestizas del medio latinoamericano. Entonces también lo que va a hacer Mariátegui, y esto es muy interesante, es ligar claramente una perspectiva de tipo nacional a la perspectiva de tipo antiimperialista y a la búsqueda consecuente de una sociedad socialista. Lo que de alguna forma nos dice, nos sugiere Mariátegui es que no alcanza con practicar un nacionalismo de tipo meramente sentimental o meramente retórico o cifrado en factores raciales o románticos, sino que son las clases populares, las clases trabajadoras, aquellas que pueden de manera consecuente llevar adelante una serie de reivindicaciones de tipo cabalmente nacionalistas y obviamente cabalmente antiimperialistas. También Mariátegui va a pensar un poco qué pasa con las clases medias, con las categorías sociales intermedias, de alguna forma sensibles a las narrativas nacionalistas, pero a la vez y fundamentalmente, nos dice Mariátegui, muy dependientes de la oferta de empleo o del acceso a una serie de privilegios en el marco del Estado o en el marco, por ejemplo, de las relaciones de dependencia con las potencias extranjeras. Y bueno, Mariátegui va a cerrar estas famosísimas tesis con un parrafito, con una frase muy, pero muy conocida que me gustaría compartirles, que decía, y cito, somos antiimperialistas porque somos marxistas, porque somos revolucionarios y porque oponemos al capitalismo el socialismo como sistema antagónico, llamado a sucederlo. Porque en la lucha contra los imperialismos extranjeros cumplimos nuestros deberes de solidaridad con las masas revolucionarias de Europa. Insisto, una frase, un párrafo que de alguna forma logra sintetizar todos los elementos que él presenta en este punto de vista antiimperialista. Bueno, también hay bastante para conversar sobre el tema del texto de Zabaleta, de la constitución de las clases nacionales. Eso lo voy a pasar un poco por ahora. En todo caso, lo retomamos hacia el final, porque quería terminar refiriéndome más bien a el debate del rol de los intelectuales, una preocupación, insisto, también tributaria de la obra clásica de Antonio Gramsci. Si pensamos en cómo este filósofo, pensador, político concibió a lo intelectual, vamos a ver, podríamos decir, tres definiciones diferentes. Una primera definición es, digámoslo así, de tipo antropológica. Para Gramsci, lo intelectual es una característica inherente a la condición humana, es parte de nuestra propia corporalidad pensante. Así, para el italiano, todo ser humano sería un intelectual sin importar cuál sea la función específica que ocupe en la sociedad de clases o en un modo de producción determinado. Es decir, que no existe el ejercicio del puro músculo despojado de las actividades intelectivas. Gramsci nos decía que si podemos hablar en sentido estricto de intelectuales, no podemos hablar de la existencia de no intelectuales, porque los no intelectuales no existen. Insisto, para Gramsci, en este sentido y de esta definición antropológica, lo intelectual es una característica común a la especie humana. Pero hay una definición, si se quiere, un poco más concreta, más específica, de tipo relacional o sociológica, que parte de preguntarse si los intelectuales son un grupo social autónomo o si cada grupo social tiene su propia categorías de intelectuales.
Gramsci, en una distinción muy conocida, va a hablar de intelectuales orgánicos y de intelectuales tradicionales. Estos últimos, de alguna forma, rémoras de ciclos históricos anteriores que terminan ubicándose o no en función de alguna de las clases sociales fundamentales. Pensemos, él da, por ejemplo, cita el caso del clero, de los sectores eclesiásticos. Bueno, nos podríamos preguntar, y sería bastante interesante, cuál fue la función o cuál fue la autonomía de estos sectores del clero latinoamericano que se radicalizan hacia la década del 60 y el 70 y del 80 con el surgimiento de las grandes pastorales de base o con la teología de la liberación. Podríamos, creo, en este caso hablar de eso, de intelectuales tradicionales que de alguna forma terminaron plegándose y volviéndose orgánicos a las clases populares de América Latina. Pero básicamente lo que define en este sentido para Gramsci al intelectual es su organicidad, es decir, su participación, su inscripción en alguna clase social fundamental. Y en ese sentido va a definir una serie de características que para él son propias de los intelectuales orgánicos, que son sobre todo la característica de ser educadores, de educar, de formar a su propia clase social y también de ser organizadores. Y esto me parece un elemento bastante, pero bastante importante, porque en este sentido, para Gramsci, el intelectual no es solamente una persona que produce ideas, podríamos decir hoy que produce tesis, libros, artículos o papers, sino que es una figura que se encarga de todo el proceso intelectivo, ¿sí? Que media entre la idea y la realidad, que se encarga y se aboca a la construcción de una serie de concepciones, pero también, por ejemplo, a disputar un sentido común como el que está presente en el conjunto de las clases sociales y notablemente en las clases sociales populares. En este sentido, y de alguna forma, Gramsci nos va a hablar de una hegemonía, ¿no? De una búsqueda de imponer una serie de correlaciones de fuerza que tiene no solamente elementos ideológicos y consensuales, sino también elementos coactivos. Y esto es muy importante, insisto, para no construir una especie de Gramsci post-leninista o Gramsci anti-leninista. En suma, para Gramsci, cada clase social se dota de sus propias categorías intelectuales para tener una especie de mediación consigo mismas. Y ahí podríamos hacer una tercera definición, que yo llamaría utópica en Gramsci, que se pregunta por cómo sería básicamente el desarrollo de tareas intelectivas en una organización social futura, no clasista, no capitalista y no alienadora, ¿sí? ¿Cómo sería, insisto, el ejercicio de tareas intelectuales en una sociedad donde no haya una división entre tareas justamente manuales e intelectuales, y en donde estemos en presencia de una sociedad que se pueda desarrollar de manera libre, colectiva y comunitaria. En ese sentido, de alguna forma, insisto, esta intelectualidad que vimos como cualidad humana intrínseca, pero también como una función social específica, podrían religarse en un futuro no capitalista. Lo clave aquí, para que nos quedemos con esta idea general, es que lo que define para Gramsci a los intelectuales, y en este caso estamos hablando puntualmente de los intelectuales nacionales, no es la función específica que emplean. No tiene que ver con si son comunicadores, o si son investigadoras, o si son artistas, o si son miembros del clero. Lo que define a los intelectuales es su ubicación en un sistema de relaciones, que por supuesto en una sociedad capitalista es un sistema de relaciones de clases. No es en lo específico, no es en lo técnico, no es en la particularidad de la actividad intelectual que tenemos que encontrar su definición, sino, insisto, en estas relaciones sociales antagónicas en las que los intelectuales se inscriben. Entonces, para Gramsci podríamos decir la organicidad o no a una determinada clase social no es una posibilidad, es una especie de disyuntiva de hierro que parte de una realidad estructural que no podemos soslayar. Les traje, y capaz para ir cerrando, después en todo caso podemos, insisto, volver a lo de Zabaleta, que no lo abordé todavía,
un pequeño videíto de Álvaro García Linera que me parece interesante para pensar un poco en esta mirada gramsciana actualizada a nuestros debates y desafíos del siglo XXI. Así que bueno, le pido a los compañeros que están por ahí en los controles si nos hacen el favor de pasar este videíto muy breve, son apenas 7 minutos de una intervención de Álvaro García Linera en un encuentro de intelectuales que fue realizado ya hace algunos años en Caracas. Así que si les parece, los escuchamos, les hago algunos comentarios más y pasamos al intercambio y a la parte del debate. Claro, ¿se puede ver la pantalla del video? Perfecto. Sí, sí, Luis, lo vemos perfecto. Si usamos todos los medios posibles. Y si nosotros no llegamos a ese lugar, no podemos ganar. La batalla se la logra si usamos todos los medios posibles, todas las herramientas posibles. Discurso, organización, libros, televisión, novelas, chistes, bromas, teatro, dibujo, todos los medios posibles de expresión del arte y del espíritu humano para transformar los esquemas más profundos del orden ético y del orden lógico con que las personas simples, sencillas, organizan su vida, organizan su mundo. Este es el gran reto de nuestras revoluciones, presidente. Este es el gran reto. Hemos avanzado muy bien. Es más fácil hacer una revolución que profundizar la revolución. Porque es fácil hacer una revolución aprovechando la crisis del orden neoliberal. Pero es mucho más difícil anular el orden neoliberal en el espíritu, en el habla, en la ética, en la forma de organizar cotidianamente la vida cotidiana, en el sentido común, pues. Ese es nuestro reto, presidente Maduro, y ese es el reto que tenemos los intelectuales. Tenemos que salir de la academia, no abandonar la academia, salir de la academia. Yo veo a muchos intelectuales en Europa, presidente, haciendo hermosos libros que uno lo lee. Pero ese libro lo están leyendo 100 personas y protestan contra el neoliberalismo. Porque ese intelectual que escribe un hermoso libro no va a la calle, no va al barrio, no va al sindicato. Tenemos que hacer eso. Y hay que convencer al que hace la telenovela, al guionista de televisión, al guionista de teatro. Hay que hablar con el artista, hay que hablar con el que hace radioteatro, hay que hablar con el que hace presentación de música. Hay que irradiar un nuevo sentido común revolucionario, que es irradiar un nuevo esquema espiritual que nos permite ordenar ética y lógicamente el mundo. Tenemos una tarea gigantesca, presidente. Esa es la manera en que el intelectual debe comprometerse. Usar todos los medios posibles, usar todas las vías posibles, usar todas las herramientas posibles para desmontar el viejo orden lógico y ético del mundo y para introducir las pautas de un nuevo orden lógico y ético del mundo. La escuela, la radio, la televisión, la universidad, los debates, las reuniones, la academia, los sindicatos, los barrios, las reuniones entre amigos, el teatro, el dibujo, absolutamente todo. Solamente si los intelectuales asumimos este reto multifacético, multiforme y absolutamente diverso, la batalla para enfrentar esta monstruosidad que hoy día nos domina va a poder ser posible de llevar a cabo su triunfo. Tenemos aquí un continente emancipándose. Tenemos una Venezuela heroica que comenzó este proceso de transformación del continente revolucionario y que abrió brecha para que luego viniera Brasil, Ecuador, Bolivia, Argentina, y no la podemos dejar sola. Nos estamos jugando la vida de la revolución latinoamericana en Venezuela. Nos estamos jugando el destino de los procesos latinoamericanos acá en Venezuela.
como lo fue hace 200 años. Fueron los ejércitos libertarios venezolanos que permitieron el triunfo frente al colonialismo. Fueron los ejércitos de este siglo, chavistas, que abrieron esta nueva senda de lucha. Nuestro compromiso con usted, presidente Maduro, nuestro compromiso con el presidente Chávez, nuestro compromiso con el valiente, abnegado, sacrificado y sencillo pueblo venezolano, como intelectuales, tiene que ser eso: escribir, pero más allá de escribir, difundir, transformar, ir absolutamente a todos los medios posibles de la vida cotidiana para llevar lo que sabemos hacer, ideas. Pero esas ideas y esos esquemas tienen que convertirse en sentido común, en hábito, en juicio y prejuicio, en conciencia y preconciencia de la gente. Y para eso tenemos que utilizar todos los medios. Presidente Maduro, somos luchadores de palabras y de símbolos. Esa es nuestra misión. Para eso hemos estado, para eso hemos estudiado. Lo que usted hace en la lucha cotidiana, lo que el presidente Evo hace en la lucha cotidiana, lo que el presidente Correa hace en la lucha cotidiana, con las medidas económicas, con las medidas políticas, tienen en estos otros guerreros de los símbolos y de las palabras a gente comprometida que aprende de ustedes y que quiere llevar lo que ustedes hacen más allá del decreto y de la ley. Queremos llevarlo aquí adentro, en el espíritu de cada ama de casa, en el espíritu de cada obrero, en el espíritu de cada vecino, en el espíritu de cada vendedora del mercado, en el espíritu de cada joven que va al colegio y a la universidad. Si eso se complementa entre lo que hace el gestor de políticas revolucionarias y el gestor de símbolos revolucionarios, esto se vuelve indestructible. Estamos para eso, para continuar la labor que ustedes están llevando adelante. Tiene aquí a sus seguidores, presidente. No está solo. Han hecho mucho ustedes. Desde Bolivia, con profundo cariño, con profunda admiración y respeto y compromiso por esta querida Venezuela que encendió la llama del siglo XXI. Aquí estamos para dar batalla en todos los niveles. Muchas gracias, presidente. ¡Que viva Bolivia! Bolivia TV. Gracias, qué hermosas palabras de un hombre, un intelectual orgánico, como llamó Gramsci, pues, Mariátegui. Mariátegui, que fue nuestro Gramsci. ¿Gastritis? ¿Reflujo? Prueba otro nivel de alivio con Alka Defense, tecnología inteligente. Muy bien. Bueno, compas, para ir cerrando la introducción, insisto, pasar al debate. Les dejaba ese pequeño testimonio porque creo que es interesante y actualiza bien en términos del siglo XXI cuáles son los desafíos y los debates de una intelectualidad nacional. De vuelta, cuando hablamos de intelectualidad no hablamos de académicos o eruditos, sino de las funciones intelectuales y organizativas y pedagógicas que desempeña hoy cualquier militante político y popular en cualquier punto de América Latina y el Caribe. Básicamente, el enfoque entonces del día de hoy, a lo que nos aportan tanto la obra del ecuatoriano Agustín Cueva, del boliviano Zabaleta Mercado, del propio Linera o de José Carlos Mariátegui, es pensar, insisto, cuáles son las posibilidades y las dificultades de constituir la nación en situaciones periféricas, ¿sí? Y eso lo podemos ver claramente con Zabaleta Mercado. Si bien está claro que el mercado capitalista, y eso ya lo habíamos conversado desde la sesión que dedicamos a Oliver Cox, es una gran fuerza que compulsivamente tiende a homogeneizar territorios, formas de producción y formas de vida, podemos ver que ese proceso no se da de manera total en todos nuestros países. De hecho, es uno de los aportes interesantes del texto de Zabaleta, es pensar incluso las propias diferencias internas que tenemos en diferentes países latinoamericanos a la hora de constituir alguna forma de unidad política y estatal. No es lo mismo, evidentemente,
poblaciones que tienen grandes mayorías indígenas o afrodescendientes que otras que tienen grandes mayorías blanco-criollas. Tenemos niveles de desarrollo económico y productivo diferentes y tenemos, insisto, una serie de particularidades y dificultades para construir una nación en términos de un espacio de autonomía y de autodeterminación. Es eso, insisto, el problema al que nos invitan a acercarnos estos intelectuales y sobre todo para pensar los posibles encuentros y también desencuentros entre la tradición marxista y una serie de fenómenos que podemos definir como nacional populares, con los cuales el marxismo de nuestro continente no siempre se ligó de la mejor forma ni de la forma más inteligente. Al respecto, les dejé ahí solamente para mencionarles como bibliografía complementaria, les decía un ensayo de Agustín Cueva sobre el fenómeno de los gobiernos velasquistas en Ecuador, que creo que es un ejercicio y un texto muy interesante para pensar cómo desde una matriz marxista de análisis se puede pensar con profundidad y con inteligencia una serie de fenómenos que no solamente se dieron, por supuesto, en el Ecuador, ya mencionamos el caso de Brasil, de México, de Perú, de la Argentina y de tantos otros países, que, insisto, a veces no fueron bien comprendidos y fueron leídos como simplemente fenómenos de cooptación, de manipulación o de falsa conciencia. Ese ensayo de Cueva, con el ejemplo concreto del blanquismo, es un ensayo, me parece, bastante interesante, aunque podríamos compartir otra serie de textos elaborados desde el marxismo nacional argentino, por ejemplo, para analizar fenómenos como el peronismo. Lo importante, insisto, es volver a ligar la cuestión de la nación con la ubicación objetiva de nuestras repúblicas en el mercado capitalista mundial y de pensar en ese sentido el rol social concreto de cada una de las clases sociales y en particular de las categorías intelectuales. Esta es la invitación del encuentro. En torno a eso giran los aportes que estamos conversando. Bueno, algo más y para cumplir con nuestra metodología, si les damos micrófono abierto, empezamos a conversar e intercambiar Muchas gracias, Lautaro, por tu presentación. Y pues bueno, esperamos que los compañeros levanten la mano, nos hagan llegar sus preguntas o comentarios por aquí en el chat. Como no hay ninguna ahora, quisiera aprovechar para plantearte algo, Lautaro. Y es que a mí me parece interesante los años en que, por ejemplo, Mariátegui plantea el problema de la cuestión indígena, porque pues al otro lado del mundo se vive una problemática relacionada a la vinculación del Estado a la emergencia del monopolio, a su desarrollo, despliegue, etcétera, etcétera. Y parece ser que allá lo nacional es sinónimo de un Estado autoritario, ¿no? Sin embargo, de este lado, pues lo que vemos es el potencial crítico y democrático de las disputas nacionales y populares, en un sentido que va muy de la mano también con el trabajo que los intelectuales tienen en eso que algunos denominan, ¿no? Que es el uso casi público de la razón, ¿no? Seguir contribuyendo a un ejercicio deliberativo para que pues las instituciones no se anquilosen y no devengan en un medio para la limitación de la libertad y no más bien para su proliferación, ¿no? Entonces, pues no sé, algún comentario un poco para que podamos evaluar, ¿no? O sea, el monopolio está a todo lo que da a principios del siglo XX y por qué acá en América Latina justo la cuestión nacional más bien nos lleva en otra dirección, ¿no? El Estado y la nación no como vehículos de dominación, sino como vehículos de liberación y democracia, ¿no? Bueno. Algunos comentarios también. Está la compañera, perdón, el compañero Matías. Adelante, compañero Matías, le escuchamos. Muchas gracias, sí. Un poco me anduve acordando con este tema del nacionalismo más populista, más de un carácter más material. Eh, Me estuve acordando un poquito de Manuel Rojas, un escritor de acá de Chile, que era un anarquista sindicalista. eh, y que un poco hablaba del patriotismo cuando él era joven,
en sus pasquines anarquistas a los 14 años, y justamente defendía este amor, digamos, popular por la tierra en la que uno nace y las relaciones que se construyen ahí. Eh, por otra parte, me estoy educando en este momento para ser profesor de lengua y literatura. eh, y, y veo muy claramente que en efecto se están tensionando un poco la construcción de relaciones en el medio educativo. Eh, por un lado, hacia la invisibilización de las relaciones a través de fomentar un currículum más competitivo en torno a las disciplinas, qué sé yo, como una matemática que cada vez más tiende a la economía, como si fuese una cosa más matemática que de carácter social. Aquí en Chile, por lo menos, en el ramo de matemática, en la asignatura de matemática, están involucrando fuertemente las disciplinas económicas. Eh, por otro lado, tenemos intentos mercantiles como Kitsania, no sé si los conocen en otros lados, que son estos espacios donde se lleva a los niños desde muy chicos a interactuar, que sé yo, son bomberos, policías y una serie de roles que van jugando, entre comillas, y que en el fondo replican eh, la sociedad capitalista tal y cual la conocemos. Y les enseñan, digamos, a interactuar, a intercambiar bienes y mercancías unos con otros. Em, y por otro lado, cómo en la educación se ha vuelto más clave el avanzar hacia la educación basada en proyectos, por ejemplo, porque eso permite generar nuevas relaciones eh, entre los estudiantes. Eh, hay algunos casos bien interesantes de profesores en sectores rurales, por ejemplo, en que involucran a sus escuelas, a sus estudiantes en parte de sectores productivos de sus localidades y eh, ayudan a que esas localidades de alguna forma se desarrollen y se comprendan mejor entre ellos. Em, no sé, me parece muy interesante el trasfondo teórico que ustedes están otorgando a estas cosas que, digamos, me están movilizando este estudio. Muchas gracias. Gracias, Matías, por tu comentario. Ya hay también una pregunta acá en el chat de Alfonso Forcel, Lautaro, y nos pregunta, considerando que, que los postulados decoloniales, perdón, son críticos del Estado-Nación en tanto extensión del colonialismo interno tutelado por élites criollas y mestizas eurocentrados, ¿cómo podríamos conciliar las demandas de autonomía popular identitaria antiestatales con un proyecto nacional popular subalterno? Y por último, tenemos también la mano levantada del compañero Cuauhtémoc. Adelante, Cuauhtémoc. Ah, no lo mencioné, pero vamos a poner un pequeño contador para que tratemos como de ser breves y todos alcancemos a participar. Adelante, compañero, te escuchamos. Ya ahorita activo esa aplicación. Listo. No te escuchamos. No, todavía no. ¿Ya? Ya, listo, ahora sí, ya te Ok, escuchamos. es que estaba fallando un poco mi sistema de web. Yo soy nuevo en la sesión, ya había visto la publicidad, pero hasta ahorita me pude conectar. Ahorita me pareció interesante este debate de nacionalismo y, bueno, sobre todo la necesidad de entender la cultura. Me pareció, bueno, ahorita yo estoy trabajando un poco temas de complejidad, sistemas complejos adaptativos, y creo que un elemento necesario para incluir y entender la cultura en esta época y desde esta perspectiva es incluir, por ejemplo, a la geografía, ¿no? Hay que incluir demasiado de esto, pero también lo que tiene que ver con la conformación de la identidad y cómo afecta los sistemas productivos, no solo regionales, sino de una comunidad específica, ¿no? O sea, estamos hablando de que el territorio es generador de costumbres, de formas de producción
pues le da una especificidad, ¿no? A cada comunidad. Estoy hablando un poco sobre todo de temas de comunidad y campesinado. En los estudios que he trabajado recientemente, pues estoy viendo que pues en un cambio de una región a otra hay pues una conformación identitaria pues muy particular, y pues esto pues afecta demasiado pues la integración entre pues las diferentes regiones, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy en Michoacán y la variación de clima de un lugar a otro pues afecta radicalmente las costumbres. Entonces, para nutrir este tema de cultura, pues hay que introducir estos elementos complejos, ¿no? No previstos, ¿no? El medio ambiente, la región, la geografía, y básicamente ese es mi aporte. Lautaro, ¿ya hay más preguntas en el chat? ¿Quieres que las leamos o pasas a...? Hacemos como rondita, si les parece, así no me pierdo yo con tanto aporte y cosas. Hacemos como rondas de 4 o 5 preguntas, ¿sí? Perfecto, bueno, ya va, creo que falta una para las 4, entonces te leo una pregunta de Luis. No, ya tengo cuatro, ya tengo cuatro. Ah, ya tienes cuatro. Perfecto, perdón, perdón, Lautaro. Adelante. No, perdón, para no perderme yo y estar a la altura de la conversación iniciada. Primero con lo que decías vos mismo, Diego, me parece que ahí tengo una cita de hecho a la mano y creo que es un elemento importante para entender lo que estamos discutiendo hoy, que es intentar definir las características de un nacionalismo de las periferias y no confundirlo con las características de un nacionalismo propio de los países centrales. Diferencia que, insisto, está fundada en criterios marxistas de nuestra ubicación objetiva en el sistema capitalista mundial y de las características propias de formaciones sociales periféricas y subalternas con nuestra historia específica, nuestra estructura de clases y demás. Creo que todos estos autores y enfoques que estamos viendo tienen eso en común, sin importar cómo caractericemos el fenómeno nacional o nacional popular en nuestro continente. No podemos hacerlo equivalente a ese fenómeno, al fenómeno nacional de los países centrales. Y tengo una definición aquí de un texto de Mariátegui que me parece que es no solamente temprana, sino bastante elocuente al respecto. Decía Mariátegui: el nacionalismo de las naciones europeas, donde nacionalismo y conservatismo se identifican y circunstancian, se propone fines imperialistas. Es un nacionalismo de tipo reaccionario y antisocialista. Pero el nacionalismo de los pueblos coloniales, coloniales en términos económicos, aunque se vanaglorien de su autonomía política, tiene un origen y un impulso totalmente diversos. En estos pueblos coloniales, el nacionalismo es revolucionario y puede, por ende, que concluya con el socialismo. En estos pueblos, la idea de nación no ha cumplido aún su trayectoria ni ha agotado su misión histórica. Insisto, este enfoque de Mariátegui, que podríamos pensar en ese sentido bastante afín a la perspectiva que estábamos conversando del filósofo Antonio Gramsci, parte de esa necesidad de diferenciar en términos objetivos el fenómeno nacionalista en el centro y en la periferia, algo que también, insisto, ya había trabajado en nuestro contexto y lo vimos con el caso de Oliver Cox. Lo importante también me parece de estas perspectivas marxistas es poder historizar el hecho nacional. Lo digo porque hay vertientes, tuvimos vertientes de ciertos nacionalismos populares, nacionalismos de tipo culturalista, que de alguna forma tendían a hacer de la nación o de la cultura nacional una especie de identidad metafísica, que podríamos definir con esta idea del ser nacional, como si hubiera una mexicanidad o una bolivianidad o una argentinidad, una peruanidad naturales, intrínsecas y transhistóricas. Yo creo que en estos casos, con estos enfoques tan claramente historicistas y también económicos y sociológicos, estamos partiendo de historizar ese hecho nacional, que no siempre es igual a sí mismo, que depende de una estructura de clases. Y así, por ejemplo, en ese sentido, un texto como el que les dejé de Zabaleta Mercado habla de los momentos constitutivos de una nación, de diferentes momentos constitutivos.
Para Zabaleta Mercado, las naciones no se construyen de una vez para siempre, sino que permanentemente son reformuladas y renegociadas. Lo mismo va a pasar con cualquiera de los elementos culturales que podamos considerar que le dan un perfil particular a una nación determinada. Volvamos a esa idea clásica y tan fácilmente controvertible de Stalin, de que la nación es la comunidad de territorio, de historia, de lengua, de vida económica, de psicología, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo podemos discutir e historizar muy fácilmente. Y en este caso, por ejemplo, Zabaleta Mercado nos ponía el ejemplo de la lengua quechua en el caso de la Bolivia. Bueno, la lengua quechua no tuvo la misma significación nacional o prenacional en cada uno de los momentos de la historia boliviana o de la historia colonial. En el caso del Tahuantinsuyo fue una lengua de la expansión cultural y civilizatoria de los incas. En el momento de la colonia, el quechua fue utilizado como lengua franca para de alguna forma poder, bajo una sola lengua, embutir una serie de diversidades sociolingüísticas y facilitar el hecho de la evangelización de los pueblos indígenas. Y el quechua, en tiempos de la República señorial y oligárquica, se vuelve la lengua propia de una comunidad indígena en particular, constituida como una minoría discriminada y colocada al margen del Estado. Insisto, en este caso, la lengua como un elemento cultural tiene significados muy diferentes en esta historia nacional y podríamos decir exactamente lo mismo de casi cualquier elemento específico de cultura que podamos identificar en nuestros países. Entonces, insisto, el aporte me parece que hace el marxismo para pensar el fenómeno nacional y la cultura nacional es historizarlo y ponerlo en el entramado de una serie de relaciones socioeconómicas. Eso en el texto de Zabaleta Mercado está muy claro y por eso él va a hablar de la cultura nacional en relación a una serie de formaciones económico y sociales particulares y distintas en cada uno de nuestros países. Después, obviamente, decir, y esto creo que es un punto de partida importante, no lo mencionamos, que tenemos y tuvimos, por ejemplo, en el conjunto del siglo XX latinoamericano, pero podríamos decir lo propio para el siglo XXI, una serie de revoluciones que en muchos casos fueron animadas por una serie de orientaciones socialistas, marxistas o emancipatorias de diversa índole, pero que fueron en todos los casos, no casualmente, revoluciones claramente nacionales. Creo que en eso, insisto, el enfoque de Gramsci y de estos intelectuales es interesante, en tanto la revolución, sin importar si propende o no a un horizonte global e internacional, tiene siempre una forma de origen nacional. Uno podría decir la revolución cubana fue una revolución tercermundista, antiimperialista, propia del sur global, pero no podríamos negar a la vez que fue una revolución clara y estrictamente cimentada en una memoria nacional popular cubana que viene de los tiempos de José Martí, la revolución de Céspedes y demás. Lo mismo podríamos decir, quizás de forma mucho más compleja y contradictoria, de la revolución boliviana del año 52, de la revolución mexicana. En cada caso podremos analizar cuál es la presencia de los elementos nacional populares en cada acontecimiento revolucionario, pero estos procesos emancipatorios, en todos los casos, siempre tuvieron una forma, me parece, claramente nacional, que no podemos negar y que estos autores nos ayudan a entender y comprender un poco mejor. Después, en relación a lo que decía Alfonso sobre los postulados decoloniales, las perspectivas de el colonialismo interno, que yo quería que las trabajemos. Sinceramente, no sé si tendremos la posibilidad y el tiempo. Me interesaba verlo, por ejemplo, a través de figuras como no solamente Pablo González Casanova en el caso de México, sino también de Silvia Rivera Cusicanqui en el caso de Bolivia. Bueno, creo que Alfonso plantea una pregunta interesante que de alguna forma podemos resolver con esta idea y esta categoría de Zabaleta Mercado de formaciones sociales abigarradas o de sociedades abigarradas. ¿Qué es lo que estudia Zabaleta para el caso puntual de Bolivia? Pero creo que es interesante para pensar otros contextos nacionales. Bueno, decíamos que efectivamente el capitalismo es una gran fuerza de homogeneización compulsiva de formas de producir, formas de vivir a nivel global.
pero también lo habíamos conversado en la sesión dedicada a Mariátegui, habíamos visto que el capitalismo no es una fuerza que destruya ni disuelva todas las formas de organizar y de producir la vida de características precapitalistas. Ya desde los tiempos de la implantación de una economía capitalista de tipo colonial, que vimos, por ejemplo, con Sergio Bagú y otros autores, sabemos que una serie de formas de organizar la vida no fueron destruidas ni por la colonia, ni tampoco después por la república, sino que más bien fueron subsumidas en el marco de una estructura capitalista tendencialmente nacional o claramente global. Estoy hablando, por ejemplo, y lo habíamos visto con Mariette, insisto, de las comunidades agrarias indígenas que preservan formas de relacionarse con la naturaleza, relaciones de solidaridad, formas de producir, formas de posesión de la tierra que claramente no son moderno capitalistas y que, nos dice Zabaleta Mercado, en diferentes grados sobreviven en cada una de nuestras repúblicas. Bueno, es esa supervivencia, podríamos decir, la que llevó a Zabaleta a hablar de formaciones sociales abigarradas, es decir, de estructuras estatales o protoestatales donde ya no solo coinciden más de un modo de producción, que es lo que indicaba, por ejemplo, la idea de una formación económica y social. No es solamente, nos dice Zabaleta, que en la Bolivia del siglo XX convivan relaciones productivas de tipo serviles o semiserviles, capitalistas modernas o protoesclavistas o agrarias y comunitarias. Es que encontramos una diversidad de tipos sociales, no solamente muchos modos de producción, sino diferentes sociedades conviviendo de forma inestable y a veces conflictiva bajo una misma estructura política. Por eso, Zabaleta Mercado va a hablar, para el caso de Bolivia, pero insisto, es interesante pensarlo en otros contextos y en otros países, de estados aparentes. ¿Qué tipo de Estado, qué tipo de estatalidad tenemos cuando, por ejemplo, el 60% de la población de un país es indígena y rige su vida con ciertos niveles de autonomía y con formas de vida, insisto, que vienen desde antes de la implantación del capitalismo? Bueno, Zabaleta nos dice, el Estado se vuelve una entidad aparente, una especie de ficción jurídica que, según la Constitución, rige para cada uno de los ciudadanos así definidos de la República Boliviana, pero que en términos prácticos no organiza la vida, ni imparte la justicia, ni garantiza las estructuras de autoridad, ni regula mucho menos la vida económica en buena parte de esas sociedades. Por eso Zabaleta, insisto, habla de sociedades abigarradas. Esto de lo abigarrado refiere a, de alguna forma, la mezcla, el solapamiento, ¿no? No es la idea de diversidad en un sentido de diferencias, digámoslo así, horizontales. Es la confusión y la mezcla de formas de vida e incluso nos va a decir Zabaleta de tiempos históricos diferentes que pueden vivir bajo una misma entidad política y jurídica. Obviamente la respuesta a esto que planteaba Alfonso, a esta contradicción entre formas estatales, ¿no? Con sus elementos coactivos y dominadores y discriminatorios, no la podemos resolver en términos puramente teóricos, pero creo que un caso como la Bolivia contemporánea, del proceso de cambio, creo que aportó alguna especie de propuesta política y también de una idea de refundación del orden estatal bastante interesante bajo esta idea de un Estado plurinacional. Bajo esta idea, que por supuesto seríamos extemporáneos, no la tenía Mariátegui en la década del 20, ni la tenían estrictamente, me parece, Agustín Cuevas ni Zabaleta Mercado, de pensar que construir un orden nacional podría ser más bien construir un orden plurinacional, es decir, estructurar y reconocer diferentes naciones bajo una forma de unidad jurídica y política, el Estado sí, que no negamos, pero que pasa a admitir una serie de diversidades y diferencias que, insisto, me parece Zabaleta había un poco definido muy bien con esta idea de las sociedades abigarradas. Quedó un poco la idea, y con esto cierro, de lo que decía Cuauhtémoc sobre justamente, ¿no? Estas comunidades y estas estructuras de vida indígenas o campesino-indígenas, o en muchos casos también, por ejemplo, afrodescendientes, que siguen existiendo y persistiendo en nuestros países y que podemos pensar, utilizando eso,
esa idea tan interesante de Mariátegui y de los elementos del socialismo práctico, no como un obstáculo para construir un Estado-nación, y no para pensar que un Estado-nación tiene que ser construido a imagen y semejanza de las naciones periféricas, sino pensar justamente, bueno, cómo se construyen formas de unidad, sobre todo estatales, en contextos periféricos como los nuestros, con sociedades profundamente abigarradas como las que tenemos. Insisto, creo que esta idea de la constitución de un orden plurinacional es lo más avanzado que hemos elaborado en nuestro continente y me atrevo a decir a nivel mundial para solucionar estas contradicciones que mencionaba Alfonso. Gracias, Lautaro, por las respuestas. De hecho, creo que ya abonas algunos elementos para también la discusión que los compañeros están planteando en el chat. La siguiente pregunta es de Luis Lascano y el compañero Luis nos pregunta, ¿en qué medida la primer ola progresista en América Latina puede ser entendida como un fenómeno nacional popular? Miguel Díaz nos pregunta si el concepto de nacional popular de Zabaleta puede aplicarse hoy a México. Podría decirse que es un concepto marxista o más bien liberal o propio de otros sistemas teóricos ajenos al marxismo. Hay aquí estos no son preguntas, son más bien valoraciones, entonces las voy a leer de seguido, de Quirinco Francisco Tayano. Dice, la primera ola progresista era un progresismo más nacionalista y crítico con las élites, mientras que la segunda ola hemos visto un progresismo que en muchos casos quiere ser complaciente con las élites y buscar ser políticamente correcto, a lo Boric. Juan José Tealdi dice, para no ocupar espacio, hago bueno, ¿cómo analiza Lautaro la popularidad cómo analizarías tú, Lautaro, la popularidad de personajes como Milei, Bolsonaro o Bukele? En el caso particular de Argentina, se instala con fuerza en una sociedad que durante el siglo XX tuvo un importante estado de bienestar y tenemos además la mano levantada del compañero, me parece que César, no alcanzó a ver bien tu nombre, compañero, pero te damos la palabra. Sí, Adelante. muchas gracias, Diego. Es César, César Correa, es que no pude cambiar el nombre. Pero bueno, voy al grano. Son simplemente tres aportes, un comentario y dos preguntas. El primer comentario con respecto a lo que nos explica Lautaro del nacionalismo popular, me parece que fue muy diciente lo, lo que sucedió en la posesión de la compañera Claudia Sheinbaum cuando ella, para mí fue muy interesante, cuando ella leyó como el ideario de su gobierno y el ideario de Morena, precisamente basado en toda una tradición de intelectuales populares mexicanos. A mí hago la conexión con lo que nos explica la autora Lautaro sobre el nacionalismo popular y paso a preguntar eso, o sea, ¿lo podríamos entender ese ideario como un ejemplo de nacionalismo popular? Segundo punto, y es, hay algo muy interesante que plantea Marx en la ideología alemana. Si me permiten, comparto aquí pantalla o les leo, y es que es un pasaje muy conocido y dice más o menos así, y es, las ideas de de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época, o dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es al mismo tiempo su poder espiritual dominante. Y aquí viene en lo que quisiera hacer énfasis, y es la clase que tiene a su disposición los medios para la producción material dispone con ello al mismo tiempo de los medios para la producción espiritual, lo que hace que se le sometan al propio término las ideas de quienes carecen de los medios necesarios para producir espiritualmente. Entonces ahí mi pregunta es, creería que, siguiendo como la línea de lo que nos ha expuesto Lautaro de Gramsci, y es que un propósito de nosotros los sectores populares no solo es socializar los medios de producción material, sino también los medios de producción espiritual, ¿sí? Siguiendo lo que decía Marx y lo que dice también, pues, Álvaro García Linera. Y último, y cierro, y la pregunta es, si se habla de un nacionalismo popular,
¿Se podría hablar también de un internacionalismo popular? Ya. Gracias, César. Creo que con esta intervención cerramos la ronda de cuatro, Lautaro. Entonces, adelante. Muy bien, compas, muchas gracias. De veras muy, muy interesantes las intervenciones. Algunas, las que están en el chat, como las leyó Diego, no llegué a anotar. Disculpen quién fue quien las formuló respectivamente, salvo la pregunta que anoté que fue de Luis. A ver, si esta, si la primera ola progresista de América Latina y el Caribe puede pensarse o no como una serie de fenómenos nacionales populares, no solamente puede, sino que muchísima gente se ha dedicado a analizar el fenómeno desde esta perspectiva, sea desde un clivaje más o menos gramsciano o no, o bien retomando viejos criterios y elementos del nacionalismo popular o del nacionalismo revolucionario del siglo pasado. Se ha hecho y creo que por lo menos en algunos casos, me parece indudable que estos procesos han expresado una especie de constitución de una voluntad nacional popular. Les mencionaba el caso de Bolivia. Me parece que Bolivia, antes de ese proceso de cambio, nunca en su historia larga tuvo algo tan parecido y que podríamos definir tan cabalmente como una cultura nacional, o aún así si lo definimos como una cultura plurinacional, digamos. Creo que nunca en la historia del Estado boliviano el conjunto mayoritario de las clases populares en ese contexto y en ese país, sobredeterminadas por su carácter indígena o campesino indígena, tuvieron realmente una presencia, pero no solamente una presencia y un reconocimiento estatal, sino que de alguna forma su cultura tendió a convertirse también en la cultura del conjunto de la nación. Incluso podríamos pensar, y esto también es algo que me interesa bastante, habíamos mencionado el caso de Haití, cómo yéndonos para otro siglo, a comienzos del siglo XIX, la revolución haitiana fue la primera en lograr que la cultura justamente de las clases populares, en ese caso afrodescendientes, esclavizadas, ex esclavos o cimarronas, se convirtiera en la cultura del conjunto de la nación. En ese caso hablaríamos de elementos como la lengua creol, la religiosidad vudú, las formas de asociatividad campesinas, etcétera, etcétera. O pienso en otro caso o ejemplo concreto, pensemos en la Venezuela de los tiempos más heroicos durante la presidencia de Hugo Chávez, una figura que fue fuertemente historicista, y esto creo que es bastante interesante. Ya Antonio Gramsci nos había dicho que los grandes líderes populares son siempre grandes historicistas, básicamente porque todo nacionalismo popular o todo nacionalismo revolucionario es, quieras o no, una forma de revisionismo histórico. Constituir la nación y sobre todo convertir a las clases populares en clases cabalmente nacionales tiene que ver siempre con disputar una serie de narrativas históricas nacionales, constituidas obviamente desde los tiempos de las primeras independencias por las élites blanco-criollas y sobre todo por el momento de consolidación de los estados nacionales, que en la gran mayoría de nuestros países, y no en todos, fue comandado por clases liberal-oligárquicas, insisto, montando una serie de narrativas que excluían sistemáticamente a lo popular, a lo mestizo, a la otredad del relato de qué constituye la nación. En el caso de la Venezuela contemporánea, bueno, tenemos miles de discursos de Hugo Chávez, tenemos sus alopresidentes, tenemos sus alocuciones de todo tipo, permanentemente yendo a discutir y recrear las narrativas históricas y, por ejemplo, levantando y exaltando una serie de símbolos y de figuras patrióticas, ya no solamente canónicas y blanco-criollas como Francisco de Miranda o Simón Bolívar, sino también indígenas como Guaycaipuro o afrodescendientes como el Negro Primero. Claramente el proceso venezolano, la Venezuela chavista, creo que fue un proceso nacional popular en este sentido, y un poco siguiendo esas consideraciones o esos pronósticos de José Carlos Mariátegui, de la cita que él leía, en ese caso por lo menos, esa idea de lo nacional popular tan radicalizada tendió o buscó construir relaciones, si no de tipo socialistas, por lo menos de tipo post-neoliberales, incentivando formas de vida comunitaria, refundando el Estado, introduciendo una serie de modificaciones. Creo que podríamos pensarlo
Más bien que decir si la primera ola progresista fue o no nacional popular, pensar en cada caso nacional concreto qué importancia relativa tuvo efectivamente el fenómeno nacional popular y si lo que se construyó fue realmente una voluntad nacional popular emergida desde las propias clases trabajadoras o si más bien, utilizando también otra categoría gramsciana, estuvimos en proceso, digo porque también ha sido utilizado este enfoque teórico, de revoluciones pasivas, es decir, de una serie de procesos de transformación social, de modernización económica, de ampliación de derechos, que más bien habrían sido conducidos desde arriba por una serie de élites que tenían en ese momento el comando del Estado. Insisto, voluntad nacional y popular o revolución pasiva son dos elementos y dos tendencias que podemos encontrar en todos estos procesos de cambio progresistas de izquierda de la primera ola latinoamericana y creo que si lo discutimos podremos coincidir en que todos esos elementos aparecen en general un poco más atemperados en los procesos de la segunda ola o por lo menos en aquellos países en donde tenemos una especie de reedición de los gobiernos progresistas en una especie de versión 2.0, ¿no? Pero bueno, creo que sí, sí, obviamente son hechos interesantes para acusar y como les dije, muchos y muchas intelectuales se han encargado de hacerlo. Después, si esta idea de lo nacional popular puede aplicar solo a México, vuelvo a decir, creo que estas dos ideas de voluntad nacional popular y de elementos de revolución pasiva son, creo, también interesantes para pensar el caso mexicano. De lo que no caben dudas es de que una figura como el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador fue en este sentido el mismo que decíamos de Hugo Chávez, una figura claramente historicista. No les voy a contar a ustedes, sobre todo mexicanos y mexicanas, cuánto abundó Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, en las mañaneras sostenidas a lo largo de todo un sexenio, en narrar y disputar los sentidos de la historia mexicana. Incluso la misma idea de las cuatro transformaciones de la vida pública de México son claramente un relato en clave nacional popular que busca explicar la evolución y las transformaciones de la sociedad mexicana, poniendo cierto énfasis en el rol jugado por las clases populares con la independencia, la Revolución Mexicana, la Guerra de Reforma, la Revolución Mexicana y la Cuarta Transformación en tiempos y en términos contemporáneos. Creo que esa construcción histórica de la 4T, en ese sentido, por lo menos narrativo y simbólico, es claramente una construcción de tipo nacional popular. Después alguien, no anoté el nombre, preguntaba cómo analizar a estos personajes populares, creo que dijeron o no, eso capaz lo puse yo, de la extrema derecha. Bueno, ahí creo que si pasamos a analizar los vínculos entre esta memoria o esta tradición nacional popular y cada una de estas figuras, deberíamos, me parece, marcar y ser prudentes algunas distancias y diferenciaciones. No es lo mismo, pensemos en casos hoy emblemáticos en boga, el caso de Javier Milei en la Argentina. Nadie podría decir, y Milei seguramente no lo diría, que él es una figura nacional popular, ni mucho menos. Él, por supuesto, sí es una figura que también busca disputar narrativas históricas, como cualquier proyecto que busca ser hegemónico. Por eso suele decir, por más ridículo que nos parezca, que la Argentina viene coqueteando hace más de 100 años con el socialismo, o por eso busca ir a las fuentes de la tradición liberal argentina, rescatando de una forma bastante sesgada, a mi modo de ver, figuras como la de Juan Bautista Alberdi, pero creo que en este caso su disputa de las narrativas históricas y su historicismo no tiene nada que ver con elementos nacional populares. De hecho, su ideología, su credo libertario o minarquista o anarcocapitalista se funda casi exclusivamente y expresamente en influencias ideológicas foráneas, como el caso de, por ejemplo, Karl Menger, Hayek o la Escuela Austriaca de Economía, o la tradición de los libertarios de los Estados Unidos, como Murray Rothbard y tantas otras figuras. Creo que en ese caso, insisto, de Javier Milei estamos en presencia claramente de lo que nos decía Mariátegui o también nos decía Cueva, ¿no? Estas clases
dominantes periféricas en general son totalmente dependientes en términos ideológicos y en general cultivan un altísimo desprecio por todos los elementos de la cultura popular y de la cultura plebeya de nuestros respectivos países. No van a escuchar a Milei, obviamente, reivindicando ningún elemento de la cultura plebeya, ni mucho menos de los sectores y de las comunidades indígenas de mi país, ni nada de eso. Estamos en presencia claramente de una serie de ideologías y ideologemas que podríamos llamar antinacionales y antipopulares. Quizás en otros casos y en presencia de otras derechas, pienso en el caso, por ejemplo, de Jair Bolsonaro en Brasil, la situación sea diferente. Creo que el bolsonarismo en Brasil ha movilizado con mucho más éxito y creyendo bastante más en eso, una serie de elementos simbólicos de las tradiciones populares del Brasil, que no es, insisto, no tiene nada que ver con el caso de Javier Milei en Argentina. Y esto quizás también tenga que ver, si hay compañeros y compañeras de Brasil por ahí, en todo caso me corregirán, con que la construcción del sentido de lo nacional en el caso de Brasil ha sido muy diferente y muy singular al de los otros países de América Latina. Pensemos un poquito en esta idea de momentos constitutivos que mencionábamos con Zabaleta Mercado. En general, el primer gran momento constitutivo de las repúblicas latinoamericanas fueron las guerras de independencia, fueron la descolonización formal respecto al imperio español y la construcción de los primeros estados, siquiera formalmente independientes. Como ustedes saben, el caso del Brasil fue totalmente diferente. La independencia de Brasil no se constituye a través de una serie de guerras de liberación nacional, sino que más bien es una independencia concedida primero por un imperio que se convierte en monarquía nacional de forma totalmente consensual y después que se convierte en república sin mediar el accionar de, insisto, grandes guerras de independencia o movilizaciones masivas y de masas como estuvimos, por ejemplo, en el mundo hispanoamericano. Creo que eso en Brasil, ese momento constitutivo diferente, diríamos con Zabaleta Mercado, ha generado que la identidad nacional tenga otro peso, otra significación, otra importancia en la historia del Brasil y en general que las izquierdas, o por lo menos las izquierdas marxistas y comunistas, se hayan relacionado de forma diferente a esas tradiciones nacionales. Eh, Después estaba, bueno, lo de César, es un poco, lo mencioné, que era esta idea del historicismo de las grandes figuras y los grandes líderes. Creo que es interesante lo que decía César en relación a esta cita de la ideología alemana y a esta cuestión del poder material y el poder espiritual. Creo que un poco los autores que estamos viendo ayudan a complejizar e incluso a superar quizás esa idea propia de las formulaciones más tempranas de Marx y también de Engels. Un poco el texto de Cueva se dedica especialmente a eso, ¿no? A señalar cómo en esta situación peculiar y periférica de las repúblicas latinoamericanas, quizás esta posesión del poder material no se corresponde tan linealmente con el poder espiritual, ¿sí? Justamente lo que veíamos con Cueva, él decía que, bueno, esta dominación oligárquico y burguesa de los países de América Latina y Caribe no siempre se cifra en una hegemonía cultural y en una cultura burguesa robusta capaz de orientar política, ideológica y moralmente al conjunto de las sociedades y como en muchos casos, lo decía el propio Cueva y ponía bastantes ejemplos en ese sentido, los elementos más selectos, más ricos, más exquisitos de la cultura latinoamericana son más bien forjados por las clases populares o por ciertas categorías sociales intermedias, ciertos sectores de las clases medias que en diálogo y nutriéndose de esa savia de las clases populares y de, por ejemplo, los sujetos racializados, han generado grandes fenómenos de cultura como las que yo les mencionaba antes. Entonces creo que haríamos bien un poco en eh, separar o no volver tan mecanicista esta idea de que detentar el poder material, detentar los medios de producción o el control del aparato del Estado determina inmediatamente tener un control cultural equivalente. Creo que de hecho la propia teorización temprana de Antonio Gramsci nos permite señalar cierta autonomía del hecho político y cierta autonomía del hecho cultural
y no caer en esta dogmatización de una rígida estructura económica que determina de manera lineal todos los fenómenos de la superestructura ideológica y cultural, como bueno, han formulado a veces, insisto, marxismos bastante economicistas y bastante mecanicistas. Estamos partiendo, me parece, en esta clase de vuelta de señalar la autonomía, que no quiere decir la libertad ni la independencia de estos fenómenos de cultura a la hora de pensar cómo se constituye la nación en América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Lautaro, por tus respuestas. Y bueno, hay una serie de preguntas que creo que van muy a tono con lo último que comentabas, porque nos pregunta el compañero Quirino si justo el planteamiento de Mariátegui podría ser aplicado a toda América Latina sin distinción, o creerías que dentro de nuestro continente las realidades son tan diversas y por lo tanto la perspectiva. Te perdí, Diego, no sé si te silenciaste porque no te veo y no te escucho. Le ha de haber caído la conexión a compañero Diego. Ah, ¿se cayó la conexión? Sí, posiblemente, porque ya no lo habíamos conectado. Bien. A ver, déjenme ver si yo encuentro. ¿Tenemos gente con la mano levantada? En todo caso, para que tú le des permiso para intervenir. No, por el momento no tenemos algún compañero o compañera con la mano levantada. Si alguien gusta que le demos la palabra, puede hacerlo. Abajo en la barra de herramientas está la opción de levantar mano o en la opción de reaccionar. Ahí van a poder encontrar la opción de levantar mano para que les podamos dar la palabra. Si alguien Acá gusta encontré, hacer. acá encontré una Lo- pregunta que la podría leer si les parece, que está en el chat de Manuel Salvador Rivera Agudelo, que dice: por estos días en nuestra América, octubre 12, resurge la cacareada defensa de los políticos españoles respecto de las expresiones hispanidad, Iberoamérica. Son expresiones que, como el Día de la Raza, entre comillas, pueden considerarse como exaltaciones chauvinistas que poseen un estrecho vínculo con la acumulación originaria de capital, la cual se constituyó en la génesis de la violencia del sistema capitalista que sigue oprimiendo a los pueblos del sur global. Y esta es la pregunta: ¿cómo desafiar, ay, se me fue, cómo desafiar y transformar el sentido común de todo un pueblo, América Latina, Via Yala, nuestra América, para desvirtuar y desmitificar esas expresiones hegemónicas de la leyenda rosa que nos han venido de la invasión de América? Bueno, la de Manuel creo que es una reflexión y pregunta bastante interesante. Ahí la respondo y ahí te doy paso a vos, Diego, que te veo de vuelta. Efectivamente, estuvimos atravesando, y todos lo habrán visto en los medios de comunicación, las redes sociales, debates bastante intensos con esta especie de revival neo-hispanista, y esto es una lectura puramente personal, creo que cultiva una especie de nostalgia colonial que recuerda con cierta añoranza los tiempos en los que los territorios de la América Latina y el Caribe eran colonias españolas. Fenómenos que creo que están vinculados a la propia y bastante singular constitución de la formación nacional española. Creo que de vuelta es útil pensar en términos de estos momentos constitutivos, ¿no? ¿Qué hitos históricos y políticos están en la base de la construcción de estos elementos que buscan aglutinar en términos reales o simbólicos a una colectividad humana? Y de hecho, hoy en España, en Europa, incluso muchísimos españoles y españolas discuten el hecho singular de que la gran fecha nacional de España, su momento constitutivo, así celebrado, no sea su propio proceso de independencia, su unificación estatal, o en este caso, por ejemplo, la reconquista del territorio español de cara a la ocupación árabe musulmana, sino que lo que festejen como hito nacional sea justamente la conquista y el inicio de la colonización de América con la llegada de Cristóbal Colón a nuestro territorio. Bueno, eso habla evidentemente, en este caso sí, de un nacionalismo de tipo
colonial o neocolonial, o que por lo menos, insisto, tiene cierta añoranza de ese pasado colonial. Y creo que es un muy buen ejemplo y agradezco la pregunta del compañero para un poco volver a esta idea que colocaba José Carlos Mariátegui de que no podemos volver equivalentes ni descalificar en un solo movimiento el nacionalismo de tipo popular y anticolonial de los países periféricos y en este caso el nacionalismo chauvinista, patriotero, nostálgico colonial que expresa, por ejemplo, esta idea del hispanismo o la idea de la iberósfera, agrego, que cultiva Vox, o la idea de la iberofonía, que mencionan incluso, y miren ustedes las paradojas, algunos autointitulados marxistas españoles, que en esto son tan colonialistas y monárquicos como la extrema derecha de Vox. Entonces creo que este es un muy buen ejemplo de que el hecho nacional, perdón, y las ideologías nacionales tienen naturalmente y objetivamente significaciones diferentes en los países centrales y en los países periféricos. Creo que no podríamos encontrar una celebración equivalente en nuestras repúblicas. Tuvimos en América Latina, por ejemplo, guerras fratricidas, tuvimos guerras de conquista, hubo países que arrebatamos territorios a otras naciones, pero en nuestros países a ver, nadie festeja como hito nacional o la Guerra del Pacífico, o la Guerra del Chaco, o la Guerra de la Triple Alianza, no como un hito y un momento constitutivo de nuestras naciones, aunque haríamos muy bien en discutir esos hechos históricos y cuáles son sus consecuencias en el presente. Entonces, creo y agradezco de vuelta que esa pregunta y reflexión de Manuel es bastante, pero bastante pertinente. Y ahí sí le doy la palabra a Diego para que siga moderando en todo caso las intervenciones. Gracias, Lautaro. No sé si alcanzaste a escuchar la pregunta de Quirino, que era sobre, seguramente sí, y yo quería hacer ahí un poco una trampa porque después Quirino nos preguntaba si iba a haber una sesión sobre populismo, y a mí justo cuando estabas hablando se me hizo muy interesante que trajiste a colación otros conceptos que van muy a la par de la cuestión nacional popular, pero que no necesariamente refieren al mismo horizonte conceptual, ¿no? Por ejemplo, el concepto de república, el concepto de lo plebeyo y pues justamente también el concepto de populismo, ¿no? Entonces, tú que además eres especialista en temas históricos, pues te quería preguntar también, quizás para hacer un balance y retomar la pregunta de Quirino, si podríamos pues pensar estos conceptos como equivalentes hoy en las disputas populares de América Latina, o tendríamos que precisar su uso a contextos históricos muy, muy específicos, pues para no desbordar también el horizonte para el cual fueron formulados, y que, pues bueno, buscaban analizar. Y déjame checo el chat a ver si hay más preguntas porque tenía detectadas solo las de Quirino. Y bueno, está la mano de Ramiro. Si quieres, le damos la palabra al compañero Ramiro. Adelante, Ramiro, te escuchamos. Buenas noches, compañeras, compañeros. Yo quisiera hacer una pregunta sobre el video cuando se pasó a Álvaro García Linera. Él mencionaba y yo quisiera que se pudiera profundizar un poco más sobre esto que mencionaba. ¿A qué se refiere Álvaro García Linera cuando menciona y dice que hay que salir de la academia, pero no hay que abandonar sobre la intelectualidad en América Latina? Si se pudiera profundizar, lo agradecería mucho. Esa sería mi pregunta. Gracias. Bien, vamos con esas tres, ¿te parece, Diego? La- Eh, la- lo tuyo y lo de Ramiro. sí, ¿O hay alguna? adelante. ¿Sí? Eh, a ver, Se apagó tu micrófono, Lautaro. gracias. Ahí sobre lo que preguntaba Quirinos, una pregunta bastante general, pero creo que más o menos en sintonía con el espíritu de los autores y marxistas que estamos trabajando, podríamos decir que hay dos cosas. Primero, hay un señalamiento de una común condición colonial y periférica que da a nuestros países características similares. Y puntualmente hay un horizonte de inteligibilidad que está sobre todo colocado en América Latina y el Caribe, lo diría con más reparo según de qué figura estemos hablando. Pero estos autores,
José Carlos Mariátegui, Zabaleta Mercado, Agustín Cueva, están pensando en características de constitución nacional, nacional popular, de construcción de los estados, que en América Latina y el Caribe son similares, o que por lo menos merecen la pena ser comparados y analizados de conjunto. Y a la vez no podríamos decir que los procesos son idénticos. Yo insisto, les doy un texto como el de Zabaleta Mercado, que puntualiza claramente la constitución de lo nacional en el caso de Bolivia. Él no deja de señalar las particularidades étnicas, históricas y culturales de aquel país. Y lo mismo podríamos decir para el caso del ensayo que les dejé como material complementario de Agustín Cueva, que analiza los diferentes gobiernos velasquistas en el caso de Ecuador. También intentando comprender cómo esa serie de gobiernos, que él sí en ese caso va a llamar populistas, tienen que ver con un proceso histórico, con equivalencias en América Latina y el Caribe, pero que sobre todo tenemos que poner en sintonía con una serie de transformaciones específicas del Ecuador, que él va a cifrar en la migración campo-ciudad, la construcción de un subproletariado urbano y una serie de otros fenómenos propios de las tradiciones del Ecuador. Entonces creo que tenemos las dos cosas. Tenemos particularidades irreductibles de cada formación nacional y tenemos también una serie de elementos que vuelven equivalentes o por lo menos equiparables las historias de nuestras diferentes repúblicas. Eh, Después, con lo que decías vos, Diego, y obviamente te agradezco la pregunta, hoy enfatizamos un poco más esta idea de lo nacional popular, partiendo un poco de esta idea de la voluntad nacional popular de Antonio Gramsci, sobre todo porque subraya, insisto, los elementos de autonomía y de agencia de clases trabajadoras que buscan constituirse como naciones. En cambio, la idea de populismo, como hoy es utilizada, por lo menos de forma canónica, en la academia latinoamericana, y sobre todo como es utilizado por sectores justamente críticos del populismo o por sectores más o menos liberales o reformistas o socialdemócratas, tiene una connotación que es bastante peyorativa, ¿sí? Cuando se habla en general de populismo y sobre todo cuando las derechas de nuestro continente hablan de populismo, no están queriendo señalar ninguna característica positiva y más bien tienden a hablar de elementos de subordinación, de cooptación de parte del Estado, presuntos elementos de autoritarismo que caracterizarían a estos fenómenos nacionales populares, una crítica muy fuerte a los liderazgos de tipo carismático y una serie de cosas que habrán escuchado a mencionar en sus países, incluso en la prensa corporativas, prácticamente todos los días en relación a estos gobiernos de la primera ola progresista. Por eso yo por lo menos prefiero no confundir estos términos y prefiero hablar de lo nacional popular un poco en este sentido más gramsciano o también apalancándonos en la obra de Agustín Cueva y de Zabaleta Mercado, porque además el otro problema es que la idea del populismo se ha convertido en una categoría tan amplia, tan absolutamente plástica y flexible, que sirve para englobar a fenómenos que son absolutamente diferentes y que no tienen nada en común. O sea, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué valor tiene indicar como populistas a Hugo Chávez y a Donald Trump? O definir como populistas a Evo Morales y a Víctor Orbán. Bueno, son realmente categorías que me parece contraviniendo este enfoque marxista que estamos adoptando, siempre situado en lo histórico concreto y analizando en sentido estricto las relaciones sociales y económicas dominantes en cada país. Creo que estas ideas, insisto, del populismo son demasiado amplias y pueden ser un poco abstractas y mistificadoras y pueden terminar ocultando más de lo que nos quieren explicar de estos fenómenos en particular. Y tomo la pregunta de Ramiro, que agradezco que sea la última, porque además ya estamos llegando a las 2 horas y me estoy quedando sin voz, como cada lunes. Esta idea del video de Álvaro García Linera. ¿Por qué él habla de salir de la academia, pero no de abandonar la academia? Creo que es, antes que nada, es una interpelación, obviamente muy frontal, que tiene que ver con esta misma concepción de las categorías intelectuales, de la función intelectual, que está presente en Antonio Gramsci y que hoy creo que ejemplifica con bastante claridad Álvaro García Linera, o sobre todo lo ejemplificó cuando se desempeñaba a la vez como un gran intelectual
orgánico y a la vez ejercía una función estatal importantísima en la vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Lo que nos está queriendo indicar Linera es que la batalla por el sentido común, la batalla por las formas de representación dominantes de la vida colectiva, no se pueden dar solamente en la academia. Tiene que ver con una definición intelectual que un poco veíamos antes con Antonio Gramsci, que considera que la tarea del intelectual no es solamente generar abstracciones. Un intelectual no es solamente una fábrica de producir ideas o su soporte en libros, tesis, papers o simposios o jornadas académicas, sino que la disputa por el sentido tiene que ver con una serie de mediaciones que van entre la idea y la realidad. Para Gramsci, lo había comentado al comienzo, el sentido común es una amalgama muy compleja de diferentes nociones, caracterizaciones, algunas de larga data en términos históricos, que fundamentalmente tiene elementos contradictorios y asistemáticos. No es que, y en esto volvemos a discutir esta cita que nos compartía el compañero sobre la ideología alemana, no es que la ideología de la clase dominante es de forma natural, directa y mecánica la ideología de las clases dominadas, porque de vuelta hay una autonomía del hecho político y hay una autonomía del hecho cultural. Las clases dominadas también tienen historia, se organizan, combaten, se resisten, hacen revoluciones y van generando de forma, o por lo menos más o menos autónoma, su propia comprensión de la realidad, que por supuesto está mediada también y contaminada, diríamos, por elementos de la ideología de las clases dominantes. Desde esta mirada de la actividad intelectual y de qué es el sentido común, naturalmente Gramsci y también Linera concluyen que la tarea del intelectual no solamente puede ser estar en la academia o hacer libros, sino que hay que ir a cada una de las trincheras donde cada día se construye y se disputa el sentido común de las clases populares. Y él va a enumerar cada una de esas trincheras. Hay que estar en la academia, sí, pero también hay que ir al sindicato, a la organización popular, al medio de comunicación, a la radio, a las redes sociales, a cualquier lugar, insisto, donde el sentido común se esté generando y se esté disputando de forma cotidiana. Por eso Linera dice, hay que salir de la academia, no abandonarla, pero sí empezar a tener un pie en cada uno de los campos donde se genera sentido, siendo de esta forma, me parece, bastante más fieles a esta idea de intelectual que Gramsci no solamente teorizó, sino que él mismo expresó siendo a la vez un gran intelectual y a la vez un gran líder político, que lo fue por lo menos hasta que fue encarcelado por el fascismo. Misma noción de intelectual que expresa en términos prácticos la trayectoria de Álvaro García Linera, o podríamos mencionar también el caso de Zabaleta Mercado, que además de ser un gran intelectual boliviano, se desempeñó como ministro de Minas o diputado durante los gobiernos de la de la Revolución Boliviana, perdón, del año 52. Entonces, insisto, para ir cerrando, creo que esta idea de qué es lo intelectual para el marxismo latinoamericano nos deja, me parece, una serie de tareas y de interpelaciones, sobre todo para aquellos y aquellas cuya función vital, sobre todo, está vinculada a tareas intelectivas. Hay que disputar el sentido común en cada uno de los niveles de esta gran complejidad que es la constitución, insisto, del sentido común popular en nuestros diferentes países. Y si les parece, y si te parece, hermano, vamos cerrando por ahí, por lo menos de mi parte. Muy agradecido, como siempre, por su participación, por su paciencia y también por todas las preguntas y reflexiones que nos dejaron el día de hoy. Muchas gracias, Lautaro, nuevamente por acompañarnos y pues bueno, por compartir un poco de tus conocimientos para seguir nutriendo la discusión militante, bueno, no solo en Morena, sino en otras latitudes de nuestro continente. Les agradecemos, compas, por haberse sumado a esta octava sesión del Seminario de Marxismos Latinoamericanos y Caribeños. Solo les comentaría algo más, y es que el micrositio del seminario ya está listo y se estará actualizando con cada sesión. Entonces ahí, además del video, van a encontrar también acomodadas las lecturas, quizás de una forma más, más intuitiva, para que no se pierdan y puedan estar revisando todos los materiales que nos sugiere Lautaro en cada una de las sesiones. Pues les agradecemos, no olviden pasar lista y
hay algunas preguntas que quedaron pendientes, pero creo que por el tema de la próxima sesión donde vamos a analizar teoría de las dependencias, si no me equivoco, Lautaro, tomo nota y no se preocupen, la próxima semana la rescatamos, ¿vale? Pues bueno, hasta aquí la dejamos. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao, compañeros, compañeras.